Bueno, pues estamos aquí con Paco Ignacio Taibo II, que nos presenta esta nueva entrega entre épica proletaria, crónica, relato, historia, se puede leer de muchas maneras. Yo lo entiendo más como una crónica, pero tu primer gran obra épica de proletaria, ¿nunca habías escrito algo así? No, y falta hacía. En momentos como los nuestros, en que en México sientes la necesidad de una clase obrera organizada y potente y en lucha, sumándose al conjunto de la disidencia, pues me fui al pasado y me encontré esta historia que había investigado hacía 30 años y que no sabía cómo escribirla. Y de repente dije, ahora sí sé. Y es la historia de la gran épica de la clase obrera organizada en Barcelona entre 17 y 23. Hay factores que te motivaron a escribir esta historia, que tengo entendido estuvo guardada durante más de 30 años en los cajones, en los anajeles de Paco Taibo. En 3 cajas, en el garage. Sí, de repente apareció una novela de Andreu Martín sobre este mismo tema, novela, y dije, caray, yo tenía una muy buena investigación sobre esto. Segundo, todas estas discusiones sobre el anarquismo que se han dado en México, que han sido de una frivolidad endiablada por parte de los medios de comunicación, ¿no? De repente dan ganas de decir, párate, güey, el anarquista era Ricardo Flores Magón y es héroe de este país, man. Quítate el sombrero y deja de decir tonterías, man. Y bueno, la historia del narcosindicalismo estaba ahí, estaba en mi pasado, yo había hecho una muy buena investigación y no sabía cómo escribirla. Terminé diciendo, ahora ya sí sé, ahora ya sé cómo contar. Ya sé cómo contar la multitud y simultáneamente los rostros que salen de esa multitud, el contrapunto entre personajes y acciones colectivas. Y la tercera razón, pues es esa, ¿no? Uno busca historias, las encuentra y les cuenta. Los protagonistas de Que Juegan Fuego las Estrellas son obreros industriales, trabajadores sin educación formal, que trabajan jornada de 9 horas, 10 horas. Y puros trabajadores, no hay periodistas, uno. Exacto, que es Ángel Pestañas. Sí. Y es grande. Ángel Pestañas juega un papel importante y cuando entra al periódico La Soli, ¿no? Sí, o sea, el periódico dirigiendo Solidaridad Obrera, un periódico que ya tener 100,000 ejemplares, un periódico obrero. ¿Cuál era el papel cómo era la prensa en ese entonces? ¿Era complaciente con el sistema? Era absolutamente prensa del sistema. Había 2 pequeñas excepciones, un periódico en Madrid que informaba más o menos bien, que se llamaba Nueva Era, y La Soli, Solidaridad Obrera. Lo impresionante es si ves no solo las noticias de La Soli, sino el registro de qué se discute en las asambleas, qué libros compran, qué libros venden, cuánto costaba un abrigo usado, y cómo se podía comer barato en Barcelona. Barcelona es una ciudad que se presta mucho como marco de esta épica, una ciudad desquiciada por el dinero, todo el gran dinero que llegó al final de la Primera Guerra Mundial, porque los industriales catalanes le vendían a los 2 bandos, ¿no? Y ese dinero no repercutió en la clase obrera. Seguían con jornada de 9, 10, 11 horas, salarios de hambre, y ese resurgir organizativo, lo que me interesaba era porque iba mucho más allá de la demanda inmediata. Iba para mirar hacia las estrellas, querían cambiar el mundo. Fechas, nombres, situaciones muy muy concretas que relatas. Seguí en minucia. Seguiste en minucia los pasos desde que hay atentados contra los patrones, o sea, era una forma de rebelión. Pero era muy oscura, porque de repente empieza a ver los atentados y dice, aquí hay mano negra. Y sí es cierto. ¿Quién los mandó? Pestaña descubre que hay mano negra, que hay una organización dirigida por un ex jefe de policía que está metido en el negocio de servir a los alemanes contra los intereses de los aliados y quieren echar la culpa de los asesinatos patronales a militantes de la izquierda anarquista. A lo largo de la novela, de la historia, del relato, son las huelgas terminan en conformaciones de una nueva república, de congresos. Ese es el objetivo de... Los trabajadores logran, a través del Congreso de Sants, darle forma a su fuerza.
Y la huelga de la canadiense es impresionante. Yo nunca había leído la historia de una huelga como esa, que a la que le dedico 3 capítulos del libro. De hecho, hasta abarca solamente 6 años, pero fueron mucho más. Bueno, la etapa que cubre los años del auge y la destrucción a partir de la dictadura de Primo de Rivera. 8 años después llegaría la República España y renacería el movimiento. Oye, Taibo, esta historia que a pesar de que sea de 1917 es una historia muy actual que se puede aplicar a nuestro contexto. Tú lo decías, que es una novela que no necesita, tiene su propio contexto la historia. Una historia bien contada siempre está conectada con el presente. Y si tú escribes una historia sobre el conflicto entre los monoteístas y los politeístas en Egipto en la época de los faraones, la conectas al contexto actual, siempre y cuando la cuentes en profundidad, en detalle, con sus personajes y sepas narrar. Como lo escribías en el prólogo de la biografía del Che, que la historia se cuenta no desde las consecuencias, sino desde el pasado, desde el origen. Desde el momento. Tienes que llevar al lector a la Barcelona del 17. Si no lo logras, el libro no funciona. ¿En qué lector pensaste, inclusive en el disidente, en el lector de izquierda? Sí, desde luego, pero pensaba mucho en muchos jóvenes que he visto hoy en México que dicen que sienten simpatía por el anarquismo. Y bueno, vamos a darles un material mucho más rico para decirles que otras cosas hay en el anarquismo más allá de la idea de que el Estado no sirve. ¿Cómo está la Cataluña de hoy en día? En pleno debate independentista, pero no me interesaba ese espacio. Ese debate. Estos trabajadores eran internacionalistas, no eran catalanistas, aunque hablaban en catalán en sus mítines. ¿Hay sobrevivientes? ¿Hablaste con...? Pude hablar con 3 de ellos hace 30 años, pero ya se había acabado la generación. Entre los muertos de la guerra civil, los muertos de esta misma etapa, habían purgado esta generación. 3 pude entrevistar y están en el libro. Después de esta novela que sigue, bueno, estás trabajando en novela histórica, tengo entendido. Algo juarista, algo... Sí, estoy de juarista. Estoy intentando hacer el libro que cuente la República Armada juarista, entre la caída de Santana y el fusilamiento de Maximiliano. 53, debo empezar, hasta 67, 14 años nada más, de historia de México. Y a su madre. Escribiste El Álamo, Los Yanquis, esta novela sobre Pancho Villa, libro histórico. ¿Dónde quedó Héctor Velasco Shane? Tengo esa inquietud de preguntártelo. Tengo una novela empezada, pero no encuentro cómo resolverla. Se llama Paraíso. Y tengo 20 páginas, pero no da para más. Alguna vez comentabas que sería muy extraño ver qué haría el Héctor Velasco a los 60 años. Pues sí, pero espero hacerlo más joven, mano, y si no va a estar muy achacoso. ¿Preparas también algo? Tengo una novela policíaca muy avanzada, muy avanzada. Y ahorita acaba de entrar al aire la del Che, Telesur. Y ahora está entrando al aire el programa de 14 medias horas o 16 medias horas. Hicimos. Pues no sé si quieres agregar algo, Taibo. No, que si los lectores lo leen con la mitad de la pasión que me dio a mí cuando la escribí hace un año, wow. Y aparte, el archivo fotográfico, bibliográfico está en internet. Sí, no quisimos imprimirlo porque si no el libro iba a resultar mucho más caro de lo que ya es. Y al final del libro hay una referencia, cuando termines de leerlo, las notas. Y las notas de los capítulos y la bibliografía y las fotos están en internet, las puedes ver y bajar. Oye, me interesa mucho la portada, es un momento clave. A mí me gusta cómo quedó la portada y me gusta mucho el título. Esa frase de Shakespeare, duda que sean fuego las estrellas, junto con la frase de Wilde que dice, hay muchos que miramos el fango, el cieno, pero también hay otros que levantan la vista y ven las estrellas. Porque es eso, es la historia de una clase obrera que se levanta sobre sus luchas inmediatas para ver el futuro. Oye, Taibo, ahora que hiciste esta serie de Los Nuestros, ¿quién más es de Los Nuestros, aparte de estos trabajadores? Estamos preparando la tercera serie de Los Nuestros, pero no quiero adelantar nada porque no está precisado para el año que viene. Pues te agradezco esta charla, Taibo, y gracias.